Hay muchas personas en este momento que están afirmando con total seguridad que una colaboración entre Jimin y Jungkook es imposible, que simplemente no puede existir y que ya está completamente descartada. Y todo esto lo están diciendo basándose únicamente en una cosa: los créditos que han aparecido en las canciones del nuevo álbum de BTS. Según estas personas, como ya se conocen los nombres de quienes participaron en cada canción, y no vemos a Jimin y Jungkook coincidiendo como compositores o letristas en un mismo tema, entonces eso sería la prueba de que nunca trabajaron juntos para este proyecto. Pero la verdad es que esa conclusión está sacada demasiado rápido y no toma en cuenta cómo funciona realmente el proceso creativo dentro de la industria musical. Cuando uno entiende un poco más sobre cómo se hacen las canciones, especialmente en proyectos grandes como los del K-pop, se da cuenta de que mirar una lista de créditos y pensar que eso explica absolutamente todo el proceso es una simplificación enorme. Primero, hay que tener algo muy claro. Las canciones, en la gran mayoría de los casos, no son el trabajo de una sola persona. Mucha gente imagina el proceso de composición como si un artista se sentara solo en una habitación, escribiera toda la letra, inventara la melodía, produjera la música y terminara la canción completamente por su cuenta. Aunque eso puede ocurrir en algunos casos, en la práctica de la industria musical moderna, eso no es lo más común. Lo que ocurre normalmente es que las canciones se construyen en equipo. Hay productores que trabajan en la base musical, compositores que crean melodías, letristas que escriben las palabras, personas que ajustan arreglos, gente que aporta ideas para los coros, para los puentes, para la estructura del tema. Y poco a poco todas esas ideas se combinan hasta formar la canción final que escuchamos. Por eso, cuando revisamos los créditos de cualquier canción importante, es normal encontrar varios nombres. A veces 5, 6 o incluso más personas están acreditadas dentro del mismo tema. Y cada una pudo haber aportado algo diferente, desde una parte completa de la canción hasta un pequeño detalle creativo. Si uno revisa las canciones donde aparece acreditado Jungkook, se puede ver claramente que su nombre suele aparecer junto a varios productores y compositores. Eso significa que su participación forma parte de un proceso colectivo donde las ideas se mezclan entre varias personas. Lo mismo ocurre cuando miramos los créditos de canciones en las que participa Jimin. También hay varios nombres acompañándolo, lo que demuestra que la creación musical es un trabajo de colaboración constante. Esto no significa que ellos no aporten ideas importantes. Todo lo contrario. Significa que el proceso creativo en proyectos grandes funciona como un equipo donde cada persona suma algo para construir el resultado final. Otro punto que muchas veces los fans interpretan de manera incorrecta es el orden de los créditos. Mucha gente cree que si un nombre aparece primero es porque esa persona hizo todo el trabajo, o que si aparece más abajo significa que participó menos. Pero en realidad, eso no siempre es así. En algunos casos, el orden puede reflejar quién tuvo una participación más grande en cierta parte del proceso, por ejemplo en la letra o en la composición principal. Pero en muchas otras ocasiones, el orden se decide por acuerdos internos, decisiones de producción, contratos o simplemente por la forma en que se registró la obra. Son detalles técnicos que el público realmente no conoce. Por eso usar el orden de los créditos como si fuera una medida exacta de cuánto trabajó cada persona puede ser muy engañoso. Un ejemplo muy interesante que ayuda a entender esto es la canción Like Crazy de Jimin. En los créditos de esa canción también aparece RM, el líder de BTS. Pero según lo que se ha comentado en diferentes momentos, su contribución en esa canción fue simplemente una frase dentro de la letra. Una frase. Y aún así su nombre aparece oficialmente acreditado. Esto ocurre porque en la industria musical, cualquier contribución creativa puede ser suficiente para recibir un crédito. No importa si se trata de una parte grande de la canción o de una pequeña idea que terminó formando parte del resultado final.
Y este tipo de situaciones pasan constantemente. A veces alguien aporta una línea de la letra, a veces alguien sugiere cambiar una palabra, a veces alguien ayuda a mejorar una melodía o una transición. Si esa idea termina siendo usada en la versión final de la canción, esa persona puede aparecer en los créditos. Por eso los créditos no siempre cuentan toda la historia del proceso creativo. Solo muestran quiénes participaron oficialmente en ciertas partes del desarrollo de la obra. Ahora bien, aquí viene algo que es clave para entender toda esta discusión. Participar en la escritura de una canción y participar en la interpretación de una canción son dos cosas completamente diferentes. Un artista puede cantar en una canción sin haber escrito ni una sola palabra de la letra o de la música. Esto pasa todo el tiempo en la industria musical. De hecho, muchísimos cantantes famosos han interpretado canciones que fueron escritas por otras personas. Entonces, el hecho de que Jimin y Jungkook no aparezcan acreditados juntos como compositores no significa automáticamente que no puedan cantar juntos en una canción. Podrían perfectamente participar en el mismo tema como intérpretes, aunque la canción haya sido escrita por otros compositores o productores. Además, hay muchas otras posibilidades dentro de un proyecto musical. Podría tratarse de una subunidad especial. Podría ser una canción pensada para presentaciones en vivo. Podría existir una versión alternativa de alguna pista del álbum. Incluso podría haber contenido adicional que todavía no se ha revelado completamente. La industria musical está llena de ejemplos donde las sorpresas aparecen después del lanzamiento inicial de un álbum. También hay que recordar algo muy importante. Toda esta conversación sobre una posible colaboración entre Jimin y Jungkook sigue siendo por ahora una especulación dentro del fandom. Es algo que muchos fans desean, algo que genera ilusión y emoción, pero hasta el momento no existe una confirmación oficial que diga exactamente qué tipo de colaboraciones habrá o no habrá. Y eso está bien. Las teorías, las conversaciones y la emoción forman parte de la experiencia de seguir a un grupo como BTS. Analizar pistas, comentar detalles, imaginar combinaciones de voces, todo eso es parte de lo que hace tan emocionante la espera de nueva música. Pero lo que no tiene mucho sentido es convertir una interpretación personal de los créditos en una afirmación absoluta. Porque la realidad es que los fans solo vemos una pequeña parte del proceso. La mayor parte del trabajo creativo ocurre detrás de puertas cerradas en los estudios de grabación. Los artistas experimentan, prueban ideas, cambian cosas, graban diferentes versiones y muchas veces el resultado final termina siendo algo que nadie esperaba. Por eso, decir que algo es imposible basándose solo en los créditos es exagerado. La música no funciona de forma tan rígida. Siempre hay espacio para cambios, para colaboraciones inesperadas y para sorpresas. Además, si algo ha demostrado BTS a lo largo de su carrera es que les encanta sorprender a su público. Han hecho combinaciones de voces inesperadas, han experimentado con diferentes estilos musicales y han presentado colaboraciones que nadie había anticipado. Así que en lugar de cerrar completamente la puerta a la posibilidad de una colaboración entre Jimin y Jungkook, lo más lógico es mantener la mente abierta y esperar a ver cómo se desarrolla todo. Porque al final del día la realidad es muy simple. Todavía no tenemos toda la información. Lo único que sabemos es que el proyecto está en camino, que las canciones pronto estarán disponibles y que dentro de muy poco podremos escuchar todo con nuestros propios oídos. Cuando llegue ese momento, muchas de las dudas que existen ahora se van a aclarar por sí solas. Y mientras tanto, lo mejor que podemos hacer como fans es disfrutar de la expectativa, seguir compartiendo teorías con respeto y mantener la emoción por todo lo que está por venir. Porque cuando se trata de música, especialmente cuando se trata de artistas como BTS, siempre existe la posibilidad de que aparezca algo inesperado. Y quién sabe, tal vez esa colaboración que tantas personas están esperando termine apareciendo cuando menos lo imaginemos.